Proposición 1. Sea el espacio de funciones continuas sobre el intervalo compacto 0,1 a valores en R. Con la norma infinito, este es un espacio completo, es decir, es un espacio de Banach. Por el contrario, con las normas 1 o 2, este espacio no es completo. Comencemos mostrando la completitud con la norma infinito. Sea entonces f sub n una sucesión de funciones en este espacio de Cauchy y sea t un número real, acá lo vamos a tomar en el intervalo 0,1. Tenemos que valor absoluto de f sub n de t menos f sub m de t para valores de t entre 0 y 1 es menor o igual que el supremo tomado para t entre 0 y 1 de lo mismo. Pero esto no es otra cosa que la norma infinito de f sub n menos f sub m. Ahora bien, como esta sucesión de funciones es una sucesión de Cauchy, para un epsilon dado existe un natural n grande tal que para todos índices m y n mayores o iguales a n grande, esto es menor que epsilon. Entonces, tenemos que valor absoluto de f sub n de t menos f sub m de t es menor que epsilon para todos m y n mayores o iguales a n grande. Es decir, que la sucesión de números reales f sub n de t para un t entre 0 y 1 es una sucesión de Cauchy. Ahora bien, de análisis 1 hay que recordar que toda sucesión de Cauchy de números reales es convergente. Por lo tanto, esta sucesión converge y sea para cada t f de t su límite. Definimos entonces el límite de esta sucesión de funciones de manera puntual para cada t como el límite de esta sucesión de Cauchy. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrar que esta función f definida de esta manera es una función continua, es decir, está en el espacio de funciones continuas sobre el intervalo 0,1. Pero eso es más o menos inmediato, ya que de la desigualdad anterior f sub n de t menos f sub m de t en valor absoluto menor que epsilon para todos m y n mayores o iguales a n grande, podemos tomar el límite cuando m tiende a infinito por la continuidad del valor absoluto. Esto va a ser f sub n de t menos f de t en valor absoluto todo esto menor que epsilon para todo n mayor o igual a n grande. Y acá es importante observar que este n grande depende de epsilon y no así del punto t o del número real t elegido. Por lo tanto, la sucesión de funciones f sub n converge hacia la función límite f de manera uniforme. Ahora bien, hay que recordar el resultado siguiente de análisis 1. El límite f de una sucesión de funciones continuas f sub n es también una función continua si la convergencia es uniforme. Entonces, en consecuencia, f es una función continua sobre el intervalo 0,1, lo que completa la primera parte de esta demostración. Ahora vamos a demostrar que este espacio de funciones continuas no es un espacio de Banach con las normas 1 o 2.
Es decir, que existe una sucesión de funciones en este espacio que es de Cauchy, pero que no es convergente en este espacio. Para esto consideremos la sucesión de funciones f sub n, donde el f sub n de t está definida mediante esta fórmula. Se trata de una función lineal por pedazos, vale 0 para t entre 0 y 1 medio menos 1 sobre n, es igual a esta fórmula para t entre 1 medio menos 1 sobre n y 1 medio más 1 sobre n, y vale 1 para t entre 1 medio más 1 sobre n y 1. Esto para n mayor o igual a 3. Las gráficas para los casos n igual a 3, n igual a 5 y n igual a 10 están realizadas en este dibujo. Comencemos con la norma 1. Para m mayor o igual a n, calculemos la norma de la diferencia de f sub n menos f sub m en norma 1. Esto por definición es la integral de 0 a 1 de valor absoluto de f sub n de t menos f sub m de t. Ahora, si m es mayor o igual a n, en realidad esta integral de acá se debe realizar únicamente desde 1 medio menos 1 sobre n hasta 1 medio más 1 sobre n. Y por otro lado, esta diferencia de estas dos funciones en valor absoluto es siempre menor o igual a 1 medio. En efecto, si tomamos dos funciones cualesquiera acá, en el gráfico observamos, pero se puede justificar de manera más rigurosa, que para dos puntos con la misma abscisa, la diferencia es siempre menor o igual a 1 medio. De modo que esta integral puede ser mayorada por la integral de 1 medio menos 1 sobre n a 1 medio más 1 sobre n de 1 medio. Calculando esta integral, esto nos da 1 sobre n, lo cual tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esto muestra entonces que la sucesión de funciones f sub n es una sucesión de Cauchy con la norma 1. Pero su límite no es una función continua. En efecto, intuitivamente podemos observar que el límite de esta sucesión de funciones corresponde a una función escalón en el intervalo 0, 1. Va a tener un salto, un punto de discontinuidad en 1 medio, y la gráfica corresponde a una función escalón unitario, con punto de control 1 medio. Por lo tanto, el límite de esta sucesión no pertenece al espacio de las funciones continuas en el intervalo 0, 1. Muy bien, lo mismo ocurre en la norma 2. Si ahora calculamos la norma de la diferencia de f sub n con f sub m en norma 2, esto es, por definición, la raíz cuadrada de la integral de 0 a 1 de f sub n de t menos f sub m de t al cuadrado. La diferencia entre estas dos funciones, f sub n y f sub m al cuadrado, se puede mayorar por 1 medio como hace un momento, pero como está elevado al cuadrado, entonces el todo sería menor o igual a 1/4. Ahora bien, toda esta integral entonces puede ser mayorada por la integral de, otra vez por las características que tienen estas funciones f sub n y f sub m. Cuando m es mayor o igual a n, la integral no debe realizarse de 0 a 1, sino de 1 medio menos 1 sobre n a 1 medio más 1 sobre n, esta vez de 1/4. Calculando esta integral, el resultado es 1 sobre 2n, de modo que esto va a ser menor o igual que la raíz cuadrada de 1 sobre 2n.
Y de nuevo, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, mostrando una vez más que la sucesión de funciones f sub n es de Cauchy con la norma 2 también. Pero nuevamente su límite no es una función continua. Pero su límite, y aquí lo vamos a escribir, es una función escalón unitario en el intervalo 0, 1. El límite cuando n tiende a infinito del f sub n de t corresponde a, voy a utilizar la función escalón o la función de Heaviside denotada por este h mayúscula, h de t menos 1 medio. Como es escalón únicamente en el intervalo 0, 1, la multiplico por la indicatriz del intervalo 0, 1. Este es el límite de esta sucesión de funciones. No es una función continua. No es una función continua en el intervalo 0, 1. Por lo tanto, esta sucesión de funciones no converge en este espacio, lo cual muestra que con las normas 1 y 2 este espacio de funciones continuas sobre el intervalo compacto 0, 1 no es completo, no es de Banach. Proposición 2. Para un conjunto arbitrario A, consideremos el espacio B de A definido como el conjunto de las funciones f de A en R, tales que f es acotada. Este es un espacio vectorial donde la suma es la suma de funciones y la multiplicación por un escalar es la multiplicación de un número real por una función. Este espacio, con esta norma, la norma infinito, definida para un f como el supremo tomado sobre los t en A de valor absoluto de f de t, es un espacio de Banach, un espacio vectorial normado completo. La demostración la vamos a omitir, ya que es esencialmente la misma que vimos en la primera parte de la proposición 1. Sin embargo, observemos que esta norma está bien definida, ya que f es acotada y por lo tanto este supremo existe. Anteriormente, al haber introducido el concepto de norma en un espacio vectorial, definimos el concepto de sucesión de Cauchy y sucesión convergente. Pues bien, todas las otras definiciones topológicas de los espacios Rn pueden ser extendidas a los espacios de Banach una vez que disponemos de una norma. En ese sentido vamos a hacer las definiciones siguientes. Sea E un espacio vectorial normado, primera definición, dos normas, digamos una norma alfa y una norma beta, son equivalentes si existe dos constantes positivas, C1 y C2, tales que para todo vector x de E se cumplen las siguientes desigualdades. C1 por la norma beta de x menor o igual que la norma alfa de x y esto a su vez menor o igual que C2 por la norma beta de x. En esta desigualdad hay simetría, es decir, yo puedo reemplazar o intercambiar las normas alfa y beta. De esta definición de equivalencia de normas, hacemos la observación siguiente. Si dividimos la norma de un vector x cualquiera, digamos en norma alfa, sobre la norma del mismo vector x en norma beta, para cualquier vector x, este cociente siempre va a estar mayorado por una constante. Sí, es una consecuencia de la definición de normas equivalentes. Segunda definición, una bola de centro A y de radio R, un número positivo, es el conjunto siguiente. El conjunto de todos los vectores x de E, tales que la norma de la diferencia x menos a es menor que R. La notación para una bola de centro A y radio R es esta de acá, B sub R de A. En el caso de la norma euclidiana, la norma 2, una bola puede representar un disco, puede representar una esfera, etc. Entonces, por ejemplo, si imaginamos que estamos trabajando con la norma euclidiana o la norma 2, una bola de centro A y radio R corresponde a un disco
de centro A y radio R en la norma 2 para el espacio R2, por ejemplo. Sin embargo, estas bolas pueden tomar formas arbitrarias dependiendo de la norma en la que se trabaje. Intuitivamente tenemos que la bola de centro A y digamos radio R es el interior de esta circunferencia, ¿no? Excluyendo el borde. Entonces esto es una bola de centro A y radio R. Tercera definición. Un subconjunto B del espacio vectorial E se llama vecindad de un punto A de este espacio E o de un vector A de este espacio E si existe un épsilon positivo tal que la bola de centro A y radio épsilon está totalmente contenida en el conjunto B. Intuitivamente, en norma euclidiana en R2, por ejemplo, si este es mi punto o vector A, una vecindad de A podría ser la región estrellada siguiente. Es una región poligonal porque cumple que existe un épsilon tal que la bola de radio épsilon y centro A está totalmente contenida en este subconjunto estrellado B. Por lo tanto, B es una vecindad de A. Cuarta definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial E es abierto si U es vecindad de cada uno de sus elementos, es decir, que para todo X elemento de U existe un épsilon positivo tal que la bola de centro X y radio epsilon está totalmente contenida en U. Nuevamente en norma 2 y trabajando en el espacio R2, el siguiente subconjunto de R2 es un subconjunto abierto, ya que para cada elemento, punto o vector que considere de este subconjunto U, puedo encontrar un disco de radio epsilon centrado en A, que está totalmente contenido en U. Entonces U es vecindad de cada uno de sus puntos. Quinta definición. Un subconjunto F del espacio vectorial E es cerrado si su complemento tomado en el espacio E, es decir, E menos F, es abierto. Esto es equivalente a decir que toda sucesión convergente, digamos una sucesión de vectores x sub n con x sub n en F, cada elemento de la sucesión está en F, tiene su límite en F también, es decir, el límite de la sucesión está en F. Sexta definición. Un subconjunto K del espacio vectorial E es compacto si toda sucesión x sub n en K posee una subsucesión que es convergente hacia un elemento de K. Séptima definición. Sean E y F dos espacios vectoriales normados y U un subconjunto del espacio E. Una función f se trata básicamente de la misma definición de continuidad que se da en análisis 1, solo que acá las normas corresponden a dos espacios vectoriales a priori diferentes. Entonces aquí se trata de la norma en el primer espacio, el espacio E, y acá se trata de la norma en el segundo espacio, el espacio F. Y finalmente, octava definición, la aplicación norma, como la vimos en el primer video, es continua. En efecto, sea epsilon un número positivo y x0 un elemento de E. Buscamos otro número positivo delta, tal que si la norma de x menos x0 es menor a delta, entonces la norma en R es el valor absoluto de norma de x menos norma de x0 es menor que epsilon. Por la desigualdad triangular se puede mostrar que valor absoluto de la norma de x menos x0 es menor o igual que la norma de x menos x0. Buscamos que esto sea menor que delta. Entonces hay que elegir delta igual a epsilon
para que esto se cumpla, ¿sí? Entonces, tomando delta igual a epsilon, tenemos que la función norma, definida del espacio vectorial E en R, es una función continua. Entonces, tomar delta igual a epsilon. Finalmente, vamos a analizar las diferencias esenciales que hay entre Rn y los espacios de Banach. Inciso 1. La bola unitaria cerrada, es decir, el conjunto de vectores x de E, tales que la norma de x es menor o igual a 1, no necesariamente es compacta. Inciso 2. Dos normas en el mismo espacio no siempre son equivalentes. Inciso 3. El teorema de Bolzano-Weierstrass, toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente, no es verdadero. Inciso 4. La caracterización K es compacto si y solo si K es cerrado y acotado ya no es válida. Para esto vamos a analizar los dos ejemplos siguientes. En el primer ejemplo, consideramos el espacio de las funciones acotadas de R en R. Sabemos que este espacio con la norma infinito es un espacio de Banach por la proposición 2. En este espacio consideramos la siguiente sucesión de funciones donde el f sub n de t está definido por esta fórmula, es igual a 1 para t entre n y n más 1, cerrado en n y abierto en n más 1, y es 0 en otro caso. A la derecha tenemos las gráficas en los casos n igual a 1 y n igual a 4. Se trata básicamente de funciones pulso unitario con desplazamiento. Observemos primero que la norma de cada f sub n es igual a 1. En efecto, acá la norma es la norma infinito, donde tomamos un supremo sobre los t que pertenecen a los números reales del valor absoluto de f sub n de t, y eso siempre nos va a dar 1. Y además, la norma de la diferencia de f sub n menos f sub m también va a ser igual a 1 por las mismas razones, siempre que m sea diferente de n. Tenemos entonces una sucesión acotada y esta sucesión además está contenida en la bola unitaria cerrada. La bola entonces de centro 0 y radio 1. Podemos extraer entonces las siguientes conclusiones. En primer lugar, la bola unitaria cerrada no es compacta. ¿Por qué? Porque existe una sucesión en este conjunto que no admite subsucesión convergente. Y eso es a consecuencia de esta igualdad. Es imposible extraer una subsucesión convergente si la norma de f sub n menos f sub m siempre es igual a 1. También podemos decir que el teorema de Bolzano-Weierstrass ya no es válido. Esto porque existe una sucesión acotada, esta sucesión de funciones donde la norma de cada f sub n es igual a 1, que no admite una subsucesión convergente. Y por lo tanto la caracterización K compacto, si y solo si K cerrado y acotado, ya no es válida, puesto que la bola unitaria es cerrada, también es acotada, pero como acabamos de ver, no es compacta. Vamos a mostrar que dos normas sobre un mismo espacio vectorial normado no siempre son equivalentes, esto en el caso de espacios de dimensión infinita. Para eso vamos a tomar como espacio E el espacio de las funciones continuas a valores en R sobre el intervalo 0, 1. Sabemos que este es un espacio de Banach con la norma infinito, pero con las normas 1 y 2 no es un espacio de Banach.
Vamos a mostrar que si bien estas dos definen una norma sobre este espacio, no son normas equivalentes. Para eso consideramos la siguiente sucesión de funciones definida por f sub n de t es igual a 1 menos nt para t entre 0 y 1 sobre n y es igual a 0 para t entre 1 sobre n y 1, abierto en 1 sobre n y cerrado en 1. Las gráficas de los casos n igual a 1, 2 y 4 están realizados a la izquierda. Se trata de funciones lineales por partes. Se puede calcular sin mucha dificultad con las definiciones que dimos de norma 1 y norma 2 que para cada f sub n la norma 1 es igual a 1 sobre 2n, mientras que la norma 2 es constante igual a 1. Ahora bien, si estas dos normas fueran equivalentes, entonces sabemos por una observación anterior que el cociente de la norma del mismo vector en una y otra debería estar mayorado por una constante. Y acá vemos que si dividimos la norma 2 de f sub n entre la norma 1 de f sub n, ese cociente es igual a 2n y esto no está acotado, ya que tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, la norma 1 en este espacio no es equivalente a la norma 2.